Continuamos en esta mañana pururucera y nos vamos directo, nos zambullimos en nuestra columna semanal de tecnología porque ya está del otro lado ahí del cable coaxil y vaya a saber qué magias tecnológicas la señora Ana Almada. ¿Cómo le va? Hola Rena, ¿qué tal? Buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Buen día, bien, acá estamos con una humedad rara para nuestras sierras, pero Ujú. amainó el fresquete, así que estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Sí, Me alegro mucho, me alegro sí. mucho. Bueno, acá estamos. Em, esta semana no traigo buenas noticias, Bueno, como ya. como para que no se acostumbren, Y no, ¿viste? está bien, está bien. Es la excepción. Las buenas noticias son las excepciones, claramente. Tremendo. Sí. No sé, igual tampoco es necesariamente una mala noticia en sí, porque lo que voy a describir es lo que yo denomino una gran cortina de humo. Sí. Y se trata de algo que escuché muchísimo en las redes, que es este proyecto del Gobierno Nacional denominado Gemelo Digital Social. Bien. No ¿De sé qué? si Sí. sabías. No, escuché el nombre, Ajá. pero ya me da cosa. Ya nomás el nombre me da cosa. No sé bien de qué se Sí. trata, pero. Bueno, yo te voy a decir, te voy a contar primero los hechos, o Sí. sea, qué es lo que se sabe hasta ahora de este proyecto. El Bien. proyecto fue presentado, como siempre, con un nivel altísimo de informalidad mediante un video en las redes sociales, con una gacetilla después que publicó el Ministerio de Capital Humano, que sería el responsable de llevar adelante este proyecto. El video dice muchas generalidades, ¿no? Y lo presenta como si fuera un cambio de paradigma en la forma de hacer políticas públicas, un nuevo paradigma, ¿sí? Entonces yo me reí por dentro porque Gemelo Digital no es algo nuevo, pero además de eso, eh, el video tenía errores, nada, bueno, nada. Esta Sí. cosa burda a la que Nos nos tienen tienen acostumbrados. acostumbrados, ¿eh? Sí, Estamos tal cual. naturalizando demasiado esa Sí, comunicación institucional exacto. tan berreta. Sí, berreta, tal cual. Eh, digamos, en el video no dicen nada acerca de cómo se va a implementar, dicen generalidades del estilo una nueva manera de hacer política mediada por tecnología y que, bueno, es un nuevo paradigma porque se va a utilizar por primera vez la tecnología para diseñar políticas sociales que sean proactivas y que prevengan los problemas en lugar de mitigarlos una vez que ya ocurrieron. Un montón de cosas vacías, ¿no? Sí. Y después salió una gacetilla del Ministerio de Capital Humano donde sí describe algunas fases de qué es lo que supuestamente harían para llevar adelante el desarrollo. Y lo que me pareció más interesante es que las etapas de implementación que ellos diseñaron incluyen una primera etapa que es un diagnóstico para saber qué datos tiene el Ministerio de Capital. Mm, mm. Un mapeo interno de los datos que tiene el Ministerio de Capital. O sea, arranca así. Arranca tipo, no sabemos qué datos tenemos. Bien, qué Vamos a lindo. hacer un mapeo interno. Qué tranquilidad, ¿no es cierto? Todos nuestros datos, además, Es todo sensibles. tremendo, ¿No? no, todo tremendo. Todos datos sensibles, datos de la seguridad social, digamos, datos relacionados Sí. con nuestra vida formal para el Estado. Bueno, el primer paso sería eso, después harían una especie de mesa de trabajo con distintos actores de varios sectores, el privado, el público, el académico, etcétera, eh, y en función de eso definirían cuál es la arquitectura de tecnología que van a utilizar para desarrollar este gemelo digital social. Y ellos dicen que va a haber una segunda mesa que va a estar dedicada a la parte ética y a la privacidad y al marco legal en el que se va a hacer este proyecto. Para el final, ¿no? La parte ética la ponemos al Eso final. lo vamos a discutir después. Bueno, me encanta que esas son las etapas que Ah, describen ellos en esta gacetilla. Entonces, lo que se sabe es como bastante poco, digamos, porque no especificaron, como no saben aparentemente qué datos tienen, tampoco especificaron con qué datos van a hacer este proyecto. Lo que dicen es que van a tomar datos de sociales, educativos, laborales, territoriales, que van a provenir de distintas áreas del gobierno. Entonces, ¿qué pasó, digamos? Estos son los hechos. Después de esta gacetilla y después de este video, ayer el Ministerio de Capital Humano sacó un comunicado que es muy difícil de leer de lo mal redactado que está, qué bárbaro. donde repiten 3 veces lo mismo,
repitiendo, insisten y insisten en que van a utilizar datos anonimizados y que todo esto es para diseñar políticas públicas, insisto, con esta lógica de predecir comportamientos y en función de eso ver cuál sería la mejor política pública para aplicar. Como que insisten siempre en esta cuestión de para qué están haciendo esto, que es bueno, todo lo que van a hacer es bueno, es muy bueno porque es para predecir y para hacer mejores políticas y para no tener que hacer ensayo y error y qué sé yo. Digo, es muy difícil de leer porque, insisto, repiten, el comunicado tiene 6 párrafos donde repiten las 3 mismas cosas, ¿no? Innovación tecnológica, predicción de comportamientos, políticas públicas diseñadas con inteligencia artificial. Y me llama la atención que insisten en los datos anonimizados porque lo que pasó inmediatamente luego de la publicación de esta intención, digo, porque ni siquiera es que hay nada. Sí. Es que hubo un montón de repercusiones negativas para lo que el Estado considera negativo, que es muchos representantes de la Cámara de Diputados o de Senadores que hicieron pedidos de informes respecto de, bueno, qué tipo de datos se van a utilizar, de dónde salió esto, básicamente, si hay empresas involucradas que pretenden participar del proyecto, etcétera. Incluso hubo una presentación en la justicia que hizo una persona que no recuerdo en este momento si era senadora o diputada, diciendo que este proyecto en sí, en su diseño, atentaba contra la privacidad de los datos de las personas, digamos, mencionando la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Digamos, tuvo muchas repercusiones negativas. Entonces sacan este comunicado diciendo no, los datos van a estar anonimizados y hacen una aclaración que me parece muy interesante porque, viste, es como esa gente que la mandas a espiar y toca el timbre, diciendo que no hay ninguna empresa involucrada y que el Estado no considera que vaya a participar una empresa en este proyecto porque muchas de las repercusiones tenían que ver con decir esto es lo que está ofreciendo Palantir. O sea, Palantir, sí, la empresa de software, uno de los productos que ofrece se llama Gemelo Digital. ¡Oh! ¡Qué casualidad! Y ahora están por presentar el Super Rigid 2 y qué sé yo para Palantir. Bueno, entonces, por eso digo que es como muy obvio todo, es todo muy terriblemente, me parece abrumador el nivel de esto de calidad institucional tan degradada. Pero al margen de eso, voy a ir con la parte técnica. Sí. ¿Y por qué yo me reía cuando decía nuevo paradigma? El gemelo digital, como concepto, existe hace un montón de tiempo. Porque el gemelo digital es una tecnología que efectivamente usa aprendizaje de máquinas o machine learning, que es lo que hoy conocemos generalizado como inteligencia artificial generativa, utilizan tecnología de ese tipo para la industria, para distintos sectores industriales. Porque el gemelo digital, en realidad, ¿qué quiere decir? Es una recreación simulada de un objeto o de un proceso que sirve para hacerle mejoras al diseño de ese objeto, de ese proceso, o para entender mejor cómo actuaría bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, del ambiente, sí, ¿no? Entonces, obviamente, el gemelo digital, como tecnología, se utiliza, por supuesto, en la industria automotriz, se utiliza en las empresas que se dedican a la generación de energía, se utiliza en un montón de industrias hace un montón de tiempo, digo, lo usa la NASA para diseñar sus cohetes, no estamos hablando de algo nuevo, ¿sí? O sea, no es nuevo. Gemelo digital no es nuevo, por empezar. Se usa hace un montón, se usa en la industria y tiene aplicaciones concretas porque efectivamente sirve para ver qué información procesa, cómo se comporta un determinado objeto o un determinado sistema si le cambias algunas condiciones, ¿no? Entonces, para el diseño de un montón de cosas de ciencia y de un montón de cosas de industria, esto está usado hace un montón de tiempo. Sí. Lo nuevo, digamos, sería que ellos pretenden utilizarlo en el ámbito social. Que, digamos, eso, a mí me resulta, yo me tengo que reír porque yo no quiero llorar, no. Pero me parece tan ridículo, quiero decir, y esto lo voy a decir, es mi opinión personal, por supuesto, sí. Me parece estúpido, digamos, porque es como, no puedes hacer un traslado de la industria
y de la fabricación de cosas electrónicas y de tecnología industrial y de cohetes al mismo modelo aplicado a la sociedad. Básicamente porque cuando vos haces eso, no estás haciendo lo que vos crees que es entender mejor los procesos sociales. Lo que estás haciendo es manipulación. Bueno. O sea, ¿no? Entonces digo, pero por eso me parece como muy tonto, porque además no es que no se haya intentado hacer esto antes. Que esto es otra cosa también, porque digo, no es nuevo tampoco, como ellos creen, lo de querer aplicarlo a políticas públicas. Hubo por lo menos 3 intentos similares en países como Dinamarca, Países Bajos y Serbia. Esto no lo digo yo, hay reportes de Amnistía Internacional que se dedican exclusivamente a este tema, donde informan que estos países intentaron aplicar herramientas similares a las que según el gobierno quieren implementar, y las consecuencias que tuvieron fueron exactamente las contrarias a las que el programa decía querer apuntar. Sí, igual me parece que dadas las circunstancias en donde el gobierno está probando qué pasa si no cumple con la ley, por ejemplo, la ley de emergencia en discapacidad, la ley de financiamiento universitario, decir, Sí. bueno, encontrás oposición en el Congreso o en algunas instituciones intermedias o lo que sea, incluso en la justicia, pero hay una decisión de delegar sus facultades como Estado, o sea, lo vamos viendo, y en un punto es también la declaración de su propia incompetencia o la falta de concepción de bienestar general, porque Sí, esto, sí. no, bueno, Mira, vamos. yo en ese sentido ya estoy harta. Entonces, en términos filosóficos, la explicación más simple suele ser la correcta. Sí. Por eso hay una premisa de la que yo parto, que es, no le podés asignar malicia a lo que se explica por simple estupidez. Entonces, lo que yo digo es, para mí está claro que es un gobierno de incompetentes. Sí. El problema, para mí, es que efectivamente todos los mecanismos democráticos que nosotros considerábamos que eran la salvaguarda, ¿no? De esta Sí. república que tanta gente se rasgó las vestiduras por defender en su momento, no están funcionando tampoco. No. Entonces, quizás esa sería la mayor preocupación en mi caso, pero lo que yo quiero también es informar respecto de el humo que implica decir la cantidad de cosas que dicen en las redes sociales, para que no nos creamos, para que por lo menos no nos creamos esto, ¿no? Para que por lo menos no nos creamos que esto es nuevo, para que no nos creamos que no hubo intentos de aplicar tecnología en políticas sociales, para que no nos creamos que es tan fácil como agarrar un set de datos y programar escenarios y ver cómo va a reaccionar la gente, porque no es tan fácil. Y porque existen hace millones de años las ciencias sociales, bueno, no millones, pero existen las ciencias sociales hace mucho tiempo que demuestran que esto no funciona con el modelo de la inteligencia artificial. ¿Se entiende? Sí. Que existe un montón de evidencia, quiero decir. A mí lo que me parece perturbador es la cantidad abrumadora de evidencia que existe respecto de que esto no funciona, y sin embargo lo presentan como si fuera un desarrollo maravilloso, sí. Un cambio de paradigma. Me pareció realmente, nada, yo alargué la carcajada porque además el video está hecho con una calidad que es muy berreta, tiene errores de tipeo, o sea, todo era grotesco, ¿no? Entonces, insisto en la parte técnica. Gemelo digital existe hace un montón, se usa en la industria hace un montón, está buenísimo, porque eso hace que los autos sean más seguros, eso hace que las naves espaciales no exploten al salir a la atmósfera, hace un montón de cosas positivas, quiero decir. Insisto que no estoy en contra de la tecnología en sí. El gemelo digital existe hace un montón y se usa para eso. Decir que es un nuevo paradigma es una mentira en muchos niveles. Por empezar, porque no es nuevo, y segundo, porque ya se probó en otros países, y yo te voy a decir cuáles son las consecuencias concretas que hubo en otros países. Por lo menos en Países Bajos y en Serbia, que son los 2 informes más largos de Amnistía, lo que se generó fue un sistema de scoring social. ¿Qué quiere decir scoring social? Scoring social viene prestado de los términos bancarios. Sí, el scoring bancario... Claro, es como la categorización, ¿no? Exacto. Claro. Es el perfil que vos tenés en el banco, donde el banco decide de acuerdo a
tus ingresos, los movimientos de tu cuenta, los bienes que tenés declarado, cuánto te prestaría o qué productos te ofrecería. Eso se llama scoring en el sistema financiero, y eso hace una clasificación de gente en categorías, Sí. ¿no? Que uno podría entenderlo para vender un producto, pero que se vuelve peligroso y malo cuando estamos hablando de políticas sociales. Porque lo que pasó en Países Bajos y en Serbia fue que con la implementación de esas políticas, las personas que necesitaban ser beneficiarias de esas políticas quedaron excluidas por un montón de razones, principalmente por los sesgos que tienen las herramientas de inteligencia artificial. Sí. Porque hablamos un montón de veces de que la inteligencia artificial no es magia, no es objetiva, no es un dios, es un robot que repite cosas en función de cómo ha sido entrenado. Entonces, el problema que veo es que si vos haces un sistema de scoring social, por lo general lo que pasa es que la gente que queda excluida muchas veces por razones arbitrarias, muchas veces por sesgos, y tenés un perjuicio claro sobre una gran porción de la población. En el caso de Serbia se utilizó para entregar algo parecido a lo que acá se llama la tarjeta alimentar. Para alimentar, sí. Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasó? En Serbia el sistema era tan malo que ante datos falsos que aparecían, por ejemplo, que una persona tenía en su cuenta $1.000, le quitaban la asignación. Y no había forma de que el ciudadano pida la verificación de los datos. Era el ciudadano el que tenía que comprobar que esos datos eran falsos. O sea, el Estado se lavaba las manos absolutamente, sí. y era la persona la que tenía que llevar todos los papeles. Digo, personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, es lo que están haciendo en el área de discapacidad sin la inteligencia artificial, es lo que proponen. Sí. Ya lo están haciendo, ahora lo que van a hacer es legitimarlo a través de una herramienta tecnológica. Es básicamente eso, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque cuando se habla de predecir escenarios sociales, en términos técnicos, de lo que estás hablando es lisa y llanamente de manipulación. No se puede predecir un escenario social. No, vos y aparte podés decir escenarios ficticios, podés hacer escenarios probables y pensar medidas que tomarías en escenarios probables, pero simularlo a través de un modelo de inteligencia artificial es lisa y llanamente manipulación. O sea, socialmente es así. No es... Y es, muy, muy peligroso en cuanto a vigilancia, control y pérdida de derechos o avasallamiento de derechos, porque nos hace acordar a la película Minority Report, donde, no sé, yo vi, en este caso eran videntes, no sé qué, que vos vas a cometer un crimen, entonces antes de que lo cometas voy y te arresto y decís, che, pero yo no sé si iba a cometer un crimen. Y en esto, bueno, sabemos que es penalizar las protestas, no que vos no puedas manifestarte. Pero, por supuesto, acá de lo que se trata es justamente de perfilamiento. Sí. Para poder hacer una predicción de un escenario, vos tenés que hacer perfilamiento. O sea, realmente es como muy evidente, quiero decir. Es como realmente pensaron que era, insisto, como no hay ningún tipo de salvaguarda institucional, porque todo lo que creímos que era imposible ocurrió. Sí, y van por más. Claro, entonces dijeron, bueno, listo, seguimos corriendo, los límites total a nadie le importa, digamos. Y esto también nos cabe. Sí, claramente. A nadie le importa, digamos. Entonces, por eso me pareció, por eso decía, estoy harta en este sentido. La información está, ¿no? O sea, la información realmente está. La información, tenemos un montón de acceso a un montón de datos. Obviamente que es difícil separar la paja del trigo porque cada vez es más difícil saber quién está diciendo la verdad, quién está mintiendo, quién tiene un interés detrás, etcétera. Pero lo que digo es que, además de eso, yo lo que más me preocupa es realmente sobre todo la falta de acción por parte de nuestros representantes. Porque yo entiendo que las personas todas están tratando de subsistir, lamentablemente, en la mayoría de nuestros compatriotas, pero las personas que están en representación, digo, ¿qué están haciendo? Por eso insisto siempre en que no importa quién esté en el poder, esto es malo. Sí. Digo, si hubiera sido otro color político el que esté, es igual de malo. No hay, en ese sentido no hay una cosa donde la herramienta depende de cómo se use, si usa para el bien o para el mal. No, el machine learning y la inteligencia artificial tienen un diseño y están pensadas para utilizarse de determinadas formas. Si vos lo utilizás en lo social,
No. genera manipulación. Si vos lo utilizás en la industria, desarrollás mejores productos. La diferencia es bastante clara, digamos, en términos de información objetiva. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué están haciendo? Sí, bueno, eso, están corriendo los límites. Acá nos manda un mensajito Virgi, dice, hay que reírse porque son unos ridículos. Todo este gobierno es una simulación permanente. Total. Y sí, van Sí, probando, ¿no? claro, Ensayo y error de claro. ciertas cosas y pasa, y han logrado correr muchas fronteras, también con el beneplácito de la Corte Suprema, de Justicia. Sí, sí. Por eso insisto en que para mí no es una cuestión solo del Poder Ejecutivo. Yo No, insisto en que esto es una presentación burda, como dice Virginia, otra simulación más. El problema es que cuando estas cosas finalmente se materializan, las consecuencias las sufre la gente real. Digamos. totalmente. Ese es mi principal, esa es mi principal impotencia, digamos, que es como cuando yo digo, ¿qué están haciendo los representantes? ¿Qué está haciendo la justicia? ¿Qué están haciendo? Es porque yo realmente digo, está bien, pero alguien, o sea, ¿cómo? Entonces no importa nada, en definitiva. ¿Sabés de qué No me importa que acordaba? haya Eh, protección, no importa. Acá, ¿te acordás cuando vinieron los del el escáner de Iris a Sí, Capilla del Monte? ¿Y el argumento cuál era? Venías a ver si tenés ADN extraterrestre. sí, Bueno, ¿entendés? Ah, sí. Bueno, pero insisto, era una empresa privada sí. que tiene un objetivo determinado. Sí, con el aval, o sea, porque pusieron Con la el aval tarasca y el de un aval, montón. bueno, Claro, miramos para otro costado hasta exacto. que la gente empezó a decir, che, esto no está bueno, esto viene así, Bueno, así. En este mismo caso, digo, total. si pasa, y el argumento que creen que necesitan, bueno, sabemos que va a ir a los sectores más vulnerables, va a ir a capital Exacto. humano y que vos digas, bueno, vos querés cobrar la tarjeta alimentar o el subsidio de no sé qué, o te doy bitcoins de no sé cuánto. Bueno, vení, dame todos tus datos, hagamos la prueba con los sectores más vulnerables. Sí, o peor, o decir, no, yo te vi en una foto en una manifestación, Sí, entonces pues, te invento algo tal cual. para que ya no cobres. Porque en Bueno, definitiva, porque es, no, claro, por eso digo que ni siquiera es tan sofisticado, es no. peor. Sí, Porque el ejemplo de Serbia fue ese, fue decir, le apareció a una persona que tenía $1.000 en su cuenta, no tiene ni siquiera una cuenta bancaria. ¿Cómo hace una persona para demostrar que no tiene una cuenta bancaria? es tremendo y aparte de eso, pasar por el derrotero vos de tener que ir a justificar y que el sistema te avale, Exacto. o sea, bueno, sí, Por eso digo, y además, bueno, pero ni hablemos de la cuestión de no saber qué datos van a usar. no, 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 ni hablemos de la cuestión de no vamos a discutir la cuestión legal hasta que ya tengamos el proyecto hecho. Me parece todo muy eh, sí, y ético. frágil. Como, al Y con final nos fijamos qué onda, ¿viste? nada, y Dale. otra cosa que quería decir es, el gemelo, justamente algo que me parecía muy importante, porque la ñoñada siempre, algo que me parecía muy importante es que la diferencia entre el gemelo digital y una simulación, la simulación es todavía más vieja en Sí, términos computacionales, la diferencia es que el gemelo digital, perdón, está diseñado para recibir información en tiempo real y ver cómo se comporta. Esa es la diferencia entre una simulación común y un gemelo digital. Por eso digo que se usa mucho en la industria, porque se utilizan con sensores que proveen determinada información sobre determinado dato del ambiente y esa información en tiempo real se le va dando al gemelo digital para ver cómo reacciona alguno de sus componentes, y esa es la diferencia con una simulación. Por eso digo que además, realmente si pretendieran hacer, ¿de dónde van a sacar los datos? sí, ¿Qué datos va a agregar el Estado? Todo esto está en el comunicado que salió ayer en las redes del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Porque con esa informalidad, ellos dicen datos que el Estado tiene y que puede agregar. ¿Cuáles datos puede no agregar? sabemos, ni ellos saben qué datos tienen. Bueno, pero todo eso, insisto, es, para mí, lo más grave, es esta predisposición a, a la manipulación, es esta predisposición al control. Por eso insisto en que me parece muy bueno que haya habido mucha repercusión negativa, que haya habido acciones concretas de pedido de datos, acciones concretas de denuncias, etcétera, porque realmente es mucho más grave de lo que nosotros nos imaginábamos. No, es mucho más grave que saber
a través de la SUBE qué colectivos te tomás. Sí. Es mucho más grave, quiero decir. Es mucho más grave que tener la base de datos del RENAPER filtrada. Es mucho más grave. Está todo filtradísimo. Acá nos suma Virgi, dice, por ejemplo, en el Poder Judicial ya se está usando la IA para analizar los casos y esto está atravesado por un sesgo terrible y estamos dejando decisiones éticas y morales en manos de una máquina que se convierte en juez. Claro, es que en definitiva el problema, yo siempre digo, el problema es esta especie de antropomorfización de la tecnología, de equipararla como si fuera un humano. Que un poco la idea esta del gemelo digital y el video berreta que pusieron refuerza esa idea, ¿no? Esta idea de que como habla como una persona, la tecnología parece una persona. Sí. Y en realidad no es una persona. Es un robot, un bot, una cantidad de código que está programada para imitar la forma de hablar de los humanos. Pero además de eso, es como que se le da una categoría superior a la de las personas, ¿no? Es como si la inteligencia artificial fuera objetiva y neutral, claro, a diferencia de los humanos. Y que accede a una conciencia, a una supraconciencia, sí. Que accede a algún poder superior que no tenemos, y todo eso es un relato. Todo eso es discursivo. Eso en los papeles no existe. Entonces, para mí hay como dos frentes que hay que atacar. Por empezar a entender que la inteligencia artificial no es un humano, ninguna es un humano, entender que meter inteligencia artificial en cualquier lado sin entender cuáles son los datos que van a definir esas simulaciones y esos comportamientos, por lo general perjudica a los sectores más débiles y eso está comprobado. Sí. Y por otro lado entender que todos tenemos sesgos. Todos. No hay ningún ser humano que no tenga sesgos, por lo tanto no hay razones para creer que una inteligencia artificial no va a tener sesgos. Y delegar esas capacidades ciegamente en una inteligencia artificial ya ha demostrado tener consecuencias negativas en prácticamente todos los ámbitos. Ni siquiera en el mundo de la programación es tan independiente el trabajo de las inteligencias artificiales. Siempre hay una persona revisando. O sea, ni siquiera en el ámbito donde supuestamente tiene el mayor grado de desarrollo, el mayor grado de implementación, tiene el nivel de autonomía que tiene un trabajador humano. Entonces, ¿por qué? ¿En qué discurso, en qué mundo, en qué cosmovisión es funcional que la inteligencia artificial sea parecida a una persona? En esta, donde alguien que tiene los datos dice, a mí me gustaría que se comporte así. En esta, donde la participación ciudadana es nula, sí. digamos. En esta, donde los representantes se representan a sí mismos, digamos. O sea, en esta situación es funcional ese discurso. Por eso hay que empezar a desmontar eso. Pero bueno, además por eso, insisto, esto es como un montón de humo, porque no hay nada definido, y el problema con que no haya nada definido es que después te levantás un 10 de julio, después de un feriado, y te enterás que hicieron una licitación y le dieron esto a cualquier empresa, no le preguntaron a nadie y ya tenés implementado el sistema sin saber nada. Porque eso es lo que pasa. Claro. En este país. Sí. Sí, dadas las condiciones que están generando, como bien decías, para romper nuestros resortes institucionales que nos permitieran, bueno, para un poquito debatamos, generemos participación, veamos otras experiencias y demás. Bueno, están generando las condiciones para que pase y lo que decíamos al principio, le están armando el paquete de leyes para Peter Thiel y su Palantir para que siga su experimentación social en la Argentina. Porque, y no solamente, y no solamente él. Sí, eso, bueno, y todo, también, claro, bueno. No solamente para él. Entonces, o sea, en ese sentido, además del Super Rigi, si quieren otro día lo charlamos, pero no es solamente... Está claramente incluido en las gentes que ellos quieren que vengan a instalarse a este país, pero no solamente para él. Hay cosas bastante malas al respecto, pero pensaba incluso en esto de hace ¿qué fue? ¿Hace 2 semanas, 3 semanas que hablamos del fallo Torres Abad? Sí. De la Corte Suprema diciendo no se pueden usar los datos para nada más que lo que las personas dieron su consentimiento. Sí. Bueno, hace 2 semanas fue. Y fue como... es como, acá no pasó nada, ¿eh? No.
A mí la semana pasada me volvió a llegar otro de esos mails que mandan a través del email marketing. Como si nada. Pero o sea, por eso. Claro, porque es como... Y sí, pero porque cuando el resorte de la justicia, que es quien tendría que ser contralor de cuando el Ejecutivo no cumple con las leyes y demás, está totalmente atomizado, bueno, siguen pasando. Y para generar otra vez las condiciones para que, bueno, ahora es un mail que te pasa, el uso de datos, pero después cada vez son condiciones de mayor vulneración de nuestros datos, ¿no? Y esto... avanzando y si pasa, pasa, y las cosas que estén, a ver, las que ya deben estar utilizando a modo de prueba sin que nosotros sepamos. Sí, por eso insisto en que como cada uno individualmente, yo creo que tenemos que hacer nuestra parte, que es esto de desmitificar realmente cómo funciona la tecnología. Yo siempre digo que parece magia cuando uno no sabe cómo funciona, pero no es. La tecnología es básicamente conocimiento científico aplicado. Entonces, primero desmitificar eso y entender que como producto humano tiene sesgos. Sí. Por otro lado, entender que es muy difícil recuperar los resortes institucionales de salvaguarda de los ciudadanos, pero que no hay que abandonar esa vía. Yo insisto en que hay que hacer fuerza, como están haciendo en Estados Unidos contra los data centers, digamos. Sí. Hay una movida cada vez más grande en contra de los data centers. Entonces, hay que dejar de creer que no importa lo que hagamos. Es muy difícil en el gran esquema de las cosas sentir que una voz, que una decisión, que una movilización tiene sentido, pero hay que salir de ese lugar, porque ese lugar es totalmente funcional también, a que no exista más nada, a que no existan más resortes institucionales, a que no exista más resistencia contra medidas que son injustas, digamos. Entonces también esto es algo que para mí es importante. No todos podemos acceder a hacer un juicio y esperar 10 años, como en el caso Torres Abad, a que llegue a la Corte Suprema y pagarle a un abogado, yo entiendo, pero hay un montón de otras cosas que sí podemos hacer, que es esto, hablar con las personas que están de acuerdo, por ejemplo, y decir, che, bueno, ¿por qué? O sea, sí. Informarse, ¿no? De esto, dejar de creer que realmente hay algo como un ser superior tecnológico que nos va a venir a salvar, porque eso no va a pasar. Eso por lo general tiene consecuencias negativas, porque los que tienen poderes superiores son los Palantir, son los Anthropic, son los OpenAI, digamos, son los Grok. Esa gente son los que tienen poderes que no son sobrenaturales, son bien naturales, bien económicos, bien anclados en la tierra. Claro, entonces tenemos que empezar a cuestionarnos realmente esto y a poner resistencia. Para dar un ejemplo muy sencillo, lo que vos mencionaste en Capilla del Monte que pasó con WorldCoin, cuando quisieron venir a generar Iris. En Estados Unidos está pasando lo mismo. Van a los consejos locales, como si fueran los consejos municipales chiquitos, a decir, no queremos que autoricen un data center acá. Y hacer presión sobre sus representantes, con lo que tengan a mano, con manifestaciones, con presentaciones de cartas. Pero hay que dejar de pensar que no podemos hacer nada. Hay que salir de ese lugar. Así, para eso estamos acá reflexionando. Por lo pronto, entender qué es lo que nos están diciendo, cuál es el humo que nos están queriendo vender y por dónde pasa para, bueno, picar el boleto un poquito, ¿no? Correr la sábana del cuco y decir, che, como me viene como Scooby-Doo. ¿Te acordás que sacaban eras vos? Y siempre están los mismos. Eras tú, Peter Thiel, claro. Eras tú, Peter Thiel. Eras tú, San Altman. Y ahí están todos, ¿viste? Ya sabemos. Y lo que me parece altamente preocupante y para estar en alerta es que, bueno, estos personajes estén comprando casas acá para quedarse, instalarse. Significa que hay ahí unos colmillitos puestos sobre varios ámbitos que no se nos pasen por el costado, como bien decías, bueno, plantear, che, hasta acá. Veremos cómo hacemos, por lo pronto reflexionar y salir de esa cosa mística que también nos quieren hacer creer que, bueno, algo va a venir a salvarnos.
Entre la inteligencia artificial, la desclasificación de que ahora hay vida de otras dimensiones, extraterrestres, no sé qué, estamos para el cachetazo, te diría, ¿eh? En cualquier momento nos aterriza la nave nodriza y bueno, y ahí vemos qué pasa. Y vamos a tener otros problemas. Otros problemas, ¿viste? Ana, como siempre, gracias por traernos acá la claridad y la posibilidad de reflexionar sobre estas cosas que, como bien decís, a veces nos parecen cosas mágicas y que están en la cancha de otro y sin embargo, bueno, nos atañen, nos atraviesan y hay cosas que sí podemos hacer, así que bueno, desde aquí nos sumamos a seguir poniéndole luz a estas cosas que quieren pasar medio tipo oscurantistas, pero bueno, acá nos plantamos a reflexionar. Así que gracias. Bueno, Rena, muchas gracias como siempre por el espacio y bueno, nos encontramos la semana que viene, ¿quién te dice? Con algo un poco mejor. Bueno, mira, no me vengas a prometer como los políticos porque no creo, te desafío a que me encuentres otra buena noticia. Gracias, Ana, gracias. Ahí hablábamos con Ana Almada, nuestra columna habitual de tecnología.